Oye, ¿qué importancia tiene para ti precisamente el color que, bueno, es una de las características, ¿no? Esa impronta tuya. El color es básico, para mí es básico. Llevo un tiempo que incluso en Estados Unidos trabajaba mucho la tinta china, que es blanco y negro. Es un elemento fundamental en el dibujo y es muy bueno tener el control de lo que es la plumilla para luego tener una base importante en el dibujo. Pero es cierto que la tinta china, por ejemplo, era muy fría para mí. Yo me gustaba mi trabajo, pero no era suficiente. Tenía que aportar, lógicamente, el color que le da muchísima vida a la pintura. Una pintura sin ningún color, una pintura muy apagada, muy tenue, no me convence. A veces es verdad que intento porque se me ocurre con ciertos tonos, en azules, hay algunos que me gustan, los cuadros solamente con azul, blancos. Oye, hablamos del color, parece que nos centramos en el color, pero si vemos la exposición podemos disfrutar también precisamente bueno, de lo que es esa técnica, ¿no? La técnica pictórica que también es importante, el trazo. Sí, es importantísimo. De lo que te he comentado, la tinta china, lápiz de color, lápiz de grafito, es muy importante. Esa es la base, el dibujo es la base de tener luego la precisión, el control de las herramientas como son la acuarela, el óleo y el acrílico. Es el dibujo. Es muy importante. Yo estuve trabajando muchísimos años únicamente dibujo, porque quería tener esa capacidad para posteriormente, en acuarela en este caso, que es lo que trabajo últimamente, estos últimos años, tener precisión. Eso es fundamental en cualquier tipo de pintura, a mi modo de ver. Luego ya pues hay otro tipo de herramientas distintas, pero para mí el pincel, que es la herramienta básica de hacer pintura, no se ha inventado a mi gusto nada mejor, y para ello tienes que tener una base importante de dibujo, sobre todo en el figurativo. Hablas de la acuarela, una técnica que precisamente en la que no hay trampa, ¿no? Lo que haces, ahí queda. Sí, en acuarela no hay trampa. En acuarela, como te equivoques un poquito, se va a ver porque, como sabéis, tiene cierta transparencia el pigmento mezclado con el agua, y la capa que pones encima siempre va a dejar ver la que había debajo. Con lo cual tienes que tener ese especial control de ella para que no se... para tener unos resultados de calidad. Sí, sí. O sea, que me imagino que en ese proceso hasta llegar bueno, pues al resultado final o precisamente a esta exposición que ahora nos muestras, me imagino que habrás pasado por muchos cuadros que has tenido casi que romper, ¿no? Y si no romper, no han servido para mucho. Efectivamente, durante muchos años. No es una tarea, además, tiene que ser así. Es una labor lenta de semanas, meses, años, hasta que ya uno tiene el control de la acuarela. Yo estudié en la infancia óleo e incluso también hubo un tiempo que trabajé acrílico, pero tenía el reto de la acuarela que no lo había trabajado demasiado. Siempre se dice que es la técnica más difícil. Bueno, son opiniones, pero sí es cierto, por lo que hemos hablado, por esa materia que está diluida, el agua es más difícil controlar que un pigmento más espeso. Entonces tenía ese reto y continué hasta tener un nivel que yo consideré ya profesional para, por supuesto, pues poder exponer y vender mis obras. Oye, me hace mucha ilusión, me gusta mucho que un artista hable precisamente de esa constancia, ¿no? Pensamos o tendemos a idealizar la figura del artista como que de repente se pone ante un lienzo en blanco, le viene la inspiración y casi de un trazo hace un cuadro. Pero hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo, sobre todo el trabajo técnico del que estamos hablando, ese no se puede hacer en poco tiempo. El esbozo, la idea original, que yo, en el caso de mis obras, son todas imaginadas, yo no utilizo nunca ningún modelo. Sí es cierto que ese momento no inspiración, sino ese impulso artístico es esencial, el esbozo original de una obra imaginada. Pero después, hasta conseguir una obra completa, un cuadro para poder exponer, un cuadro en acuarela acabado, hace falta mucho trabajo y sobre todo lo que decimos, mucha experiencia y mucho control de esa herramienta que es la acuarela. Oye, ¿cómo trabajas? ¿Cómo pintas? O sea, y me refiero al hecho de ponerte delante de lo que decíamos, el lienzo en blanco, ¿no? ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, primero tienes que buscar, en mi caso, que busco siempre algo imaginado, tener o bien claro qué quieres comunicar, o bien tener una serie de esbozos, de ideas, de sentimientos inventados que luego puedas imaginar que van a quedar bien en el cuadro. Esto es el primer paso, pero es esencial en mi trabajo.
al ser inventado. Y luego es esbozar, llevarlo al papel grande, en el tamaño de obra, y poco a poco, con la acuarela, pues ir completando hasta el pulso final en muchas capas, armonizando los colores, porque los colores también tienes que inventarlos. No se puede poner un color aquí y el que sea al lado. Tienes que armonizar esos colores, buscar un equilibrio, e incluso con el lenguaje que yo trabajo, que has podido ver, la serie de líneas, la serie de bandas, tienen que tener un sentido en cada obra. No se puede aplicar de cualquier manera, ¿no? Yo tengo una manera de representar ciertos árboles que dan a entender con las líneas sinuosas que son un chopo, otros, como son arbustos, los hago de una manera mucho más intermitente en los trazos. Perdón. Cada banda tiene que tener un sentido, para que al final la obra sea completa como yo, como autor, quiero que resulte. Sí, sí. Oye, ¿cómo surgen esas ideas, ¿no? Ese mundo inventado, ¿está dentro de tu cabeza? ¿Así Sí. ves tú? Bueno, yo siempre he sido muy imaginativo, siempre. Ya de niño en el colegio era un poquito, bueno, no sé, prodigio, un niño especial y muy ensimismado. Tenía muchas ideas mías que poco a poco y con los años y también la experiencia de la vida, distintas circunstancias, he podido sacar. Ahora tengo esa facilidad, quiero decir, ahora puedo hacer muchos bocetos en cuestión de minutos casi distintos de ideas. No siempre, tienes que tener también el alma en calma. Ajá. Y ganas, ilusión, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que son obras muy personales, ¿no? En las que se muestra esa impronta, ¿no? Esa personalidad en la pintura, que lo hablábamos antes de empezar el programa, en la que es muy difícil últimamente encontrar, pues, en distintas disciplinas artísticas, ¿no? Esa personalidad, eso es parte mía, no responde a ningún tipo de modas, sí, es lo que yo siento. Sí, pienso que cada artista tiene que poner 100% en lo que hace. Cuanto más puedas aportar de ti mismo, más singular será tu obra, más auténtica, y también te dará mejor sensación al hacerla. Si te guardas las cosas porque son trabajos de encargo, porque te han dicho que esto funciona, esas cosas no las entiendo. Yo soy de los que se vuelca totalmente en cada cuadro. Cada uno es diferente, cada uno tiene su personalidad, cada uno, como digo yo, es casi un hijo mío, al que adoro, al que quiero, al que necesito llevar adelante. De esta exposición que estamos hablando, la de Espacio 36, ¿hay un nexo de unión? ¿Hay un tema que se repita? ¿Tienen algún tipo de, no sé, de relación unos cuadros con otros? En ese sentido soy tajante, por lo mismo que te he dicho. La manera de hacerlos es la total libertad, lo que se me ocurra en cada momento. Un día estoy pensando en unas chicas que están en un restaurante, a lo mejor tomándose algo, tranquilas. Otro día pienso, o a la semana siguiente que ha acabado la obra, pienso a lo mejor en unos que están en el campo viendo pájaros, pienso en La cansada infiel de García Lorca, que está en esta exposición, pienso en alguien que camina. Creo que es importante que tengas esa libertad creativa. Si yo me pusiera la limitación de decir voy a pintar todo caballos porque vendo muchos caballos o vendo mucho los coches o vendo mucho paisajes, de alguna manera estás limitando tu libertad creativa, y eso va en contra de lo que te comenté, de aplicarte a fondo, de volcarte en cada obra. Hay autores, porque he visto exposiciones todas de las calles de Nueva York o de la Gran Vía, o de, bueno, cada uno respetando lo que hace, me parece fantástico, pero yo no podría, por lo que te comento, porque yo tengo que tener la libertad absoluta de crear algo que quiera en el momento que empiezo. Y en ese sentido no miro la obra anterior, ni pienso en la que va a venir mañana. No hay una temática global. Lo que sí hay es una forma, un lenguaje pictórico común, que ya conseguí también con muchos años de pintar, que es el que veis de colores, líneas, etc. Ese es el que me define. Cada obra es distinta. Cada una tiene, eso sí que tiene un alma distinta a cada obra. Una es un lince junto a un río y otra es una chica con un perrito en patinete, y no tienen nada que ver. El lenguaje sí es inmediatamente asociado a mí. Eso es lo que creo que es interesante también para el espectador que venga a ver las obras a la galería. Es que, claro, vivir de la pintura, consigues vivir para la pintura, ¿no? Me imagino que es algo que se retroalimenta de alguna manera. Sí, en mi caso, desde luego, es mi pasión, es mi vocación, es el sentido de mi vida, pintar.
he hecho muchas cosas en la vida, lógicamente, como todo el mundo, tengo experiencia de todo tipo, pero encontré en la pintura el sentido, lo que más hacía que yo pudiera aportar a los demás y a mí mismo.